¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta nueva edición. Somos Acción 10 en la mañana, todo el equipo, pues le damos esta bienvenida. Ya estamos a 18 de febrero del año 2022. Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y Odili Vargas junto a ustedes. Bienvenidos. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Odili Vargas. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándoles un avance de los principales titulares que tendremos en nuestro segmento Mirada Global, y lo vamos a hacer específicamente en Reino Unido, donde se emite alerta roja ante la llegada de la tormenta Eunice, que podría catalogarse como la peor en los últimos 30 años. Y en Grecia, un barco con bandera italiana se incendia con más de 200 pasajeros a bordo. Aún no se reportan víctimas por el momento. Odili, el detalle de nuestras informaciones. Así es, Jimmy Romero. La Arquidiócesis de Managua brindó detalles de cómo se desarrollarán las actividades religiosas en esta Cuaresma, Semana Santa y fiestas patronales en el país, mismas que se habían suspendido desde el año 2022 por la pandemia. Veamos. Las procesiones estuvieron suspendidas desde el año 2020, cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. Ahora, tomando en cuenta el índice de vacunación contra el virus, la Iglesia Católica los anima a participar de los tradicionales recorridos, siempre y cuando sean limitados respecto al tiempo y la distancia. Durante las procesiones, los religiosos instan a los devotos poner en práctica de manera rigurosa el protocolo básico propio adoptado en tiempo de pandemia. La decisión de reanudación fue tomada por el cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes. En un comunicado, la Arquidiócesis de Managua destacó que el objetivo es acompañar a los feligreses de forma creativa en su enriquecimiento como devotos con la catequesis adecuada y evangelizando en todo tiempo. Sin embargo, la Iglesia deja claro que la decisión podría ser revocada si se presentase un rebrote de COVID-19 en el país o si las procesiones se realizaran de manera extensa y masiva. Este próximo sábado se realizarán las peregrinaciones cuaresmales al Santuario Cristológico de Nuestro Señor de Esquipulas en La Conquista, departamento de Carazo. Se realizará bajo la coordinación del vicario foráneo y una delegación de sacerdotes y feligreses de cada zona pastoral correspondiente para evitar la presencia masiva, se lee en el documento. Las autoridades de la Iglesia instan a la ciudadanía a seguir las transmisiones de los medios católicos y cuentas de redes sociales oficiales. También, el próximo 8 de marzo iniciará la peregrinación de la Virgen de Fátima siguiendo las indicaciones y el programa coordinado por la Comisión Arquidiocesana. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Vamos a cambiar totalmente de asunto. La captura de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, es un aviso para otros mandatarios en América Latina, así lo advierte el senador estadounidense Bob Menéndez. Los detalles a continuación. La captura del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sirve de aviso para otros en Latinoamérica. Así lo dijo el presidente del Comité de Exteriores del Senado estadounidense, el demócrata Bob Menéndez, quien en sus palabras agregó: espero que envíe a otros en el hemisferio y no solamente en Centroamérica el mensaje de que no puedes actuar con impunidad y salirte con la tuya. La detención del exmandatario se dio luego que Estados Unidos solicitara a Honduras la aprehensión y extradición de Hernández, a quien se le ha dictado prisión preventiva tras presentarse a la primera audiencia en la Corte Suprema de Justicia. El senador demócrata además consideró que el arresto de Hernández muestra que nadie está por encima de la ley y avisó de que si uno comete actos de corrupción que afectan a Estados Unidos, debe saber que está al alcance de las fuerzas de seguridad estadounidenses. Menéndez fue uno de los primeros en reclamar al gobierno de Joe Biden que impusiera sanciones sobre Hernández debido a que fiscales de Nueva York ya le habían vinculado con actividades de narcotráfico a raíz del enjuiciamiento de su hermano Juan Antonio Tony Hernández, condenado a cadena perpetua más otros 30 años de cárcel. María Esther Ordóñez, Acción 10. La unidad de inteligencia denominada The Economist Group en el más reciente informe señala que Nicaragua, junto a otros 2 países, quedó en la peor posición relacionado al índice de democracia. Los países de Nicaragua, Venezuela y Cuba quedaron en la peor posición relacionado al índice de democracia según el último reporte de la unidad de inteligencia denominada The Economist Group.
El reporte coloca a estos países en el grupo de los gobiernos autoritarios, mientras otras naciones de la región cayeron esta vez en el resto de las categorías como democracia plena, defectuosa y regímenes híbridos. Según el organismo internacional, la democracia en todo el mundo se vio desmejorada en el 2021, pero América Latina fue la región que tuvo el mayor impacto. Esto se debió principalmente a un debilitamiento de la cultura política en la región y a la situación sanitaria mundial. Los resultados reflejan el continuo impacto negativo de la pandemia de COVID-19 en la democracia y la libertad en todo el mundo por segundo año consecutivo, señala la unidad de inteligencia. El estudio de la División de Investigación y Análisis The Economist Group evalúa el estado de la democracia en 167 países, analizando 5 categorías: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. En el 2021 el puntaje global pasó de 5.37 a 5.28% en relación a la valoración de 10 puntos porcentuales. Aunque no pareciera mucho, se trata de la mayor caída registrada desde 2010, después de la crisis financiera mundial, señala el organismo. Informó para Acción 10, Carlos Larios. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció la llegada de la delegación de la Federación Rusa para sostener un encuentro y abordar temas económicos, tecnológicos y de cooperación. Veamos el reporte. Vicepresidenta Rosario Murillo anunció en su intervención telefónica la llegada de una delegación de la Federación Rusa con el fin de sostener un encuentro para tratar diferentes temas de común interés. Un grupo valioso de ministros, viceministros, expertos en desarrollo económico, viceministros de finanzas, de desarrollo económico, de industria y comercio, de defensa, de energía, de protección de los derechos del consumidor y bienestar humano, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Departamento de Cooperación Internacional y Desarrollo de Exportaciones Agroindustriales, del Ministerio de Agricultura, la Junta Directiva de Banco Roseximbank, Promsivias Bank, asesores, expertos, una delegación grande que nos visita, que visita nuestro pueblo y que se reúne como comisión mixta, Federación de Rusia, Nicaragua, Federación de Rusia, con ministros y expertos de nuestro gabinete. Bien, esta tarde vamos a estar reuniéndonos con todos ellos, encontrándonos y sosteniendo conversaciones, nuestro comandante Daniel y todo el equipo de trabajo. La vicemandataria también anunció el pago de las pensiones a partir de este 18 de febrero. Gracias a Dios, a partir de mañana 18 son 150.000 pensiones en efectivo en los centros de pago, 73.000 reducidas que ya se han pagado, 52.000 por transferencia bancaria, 41.000 en cajas móviles, un total de 310.000 pensiones en este mes, para un total también de movilización de la economía con 1.792 millones de Córdoba. En el desarrollo de la vacunación contra la COVID-19, Murillo indicó que hasta la fecha, el 84.5% de la población ha sido inoculada. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Cabe mencionar que el día de ayer sí, efectivamente, se realizó esa reunión entre la delegación de Rusia y las autoridades del gobierno, en las cuales se resaltó que se continuará con el tema de la cooperación y los lazos comerciales. Asimismo, el presidente de la República, Daniel Ortega, mostró su respaldo a Rusia respecto al conflicto geopolítico que se encuentra actualmente esa nación con Ucrania. Vamos a cambiar totalmente de tema. Más de 20 organizaciones opositoras solicitaron a la Organización de Estados Americanos que abogue por la liberación de los presos políticos y demande la aplicación de la Carta Democrática. En la misiva enviada al Consejo Permanente del organismo hemisférico, los firmantes solicitaron utilizar todas las medidas, tanto diplomáticas como económicas, para lograr la liberación de los más de 170 presos políticos, ya que varios se encuentran delicados de salud como consecuencia de las torturas físicas y psicológicas que han sufrido. Las organizaciones recordaron a la OEA que el gobierno nicaragüense ha incumplido los compromisos internacionales y ha negado sus obligaciones estipuladas en la Carta Democrática y la Convención Internacional
Interamericana de los Derechos Humanos. Toman como oportuna y urgente la convocatoria a la sesión extraordinaria de este viernes, donde se espera finalmente se emprende el camino hacia la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática fue creada para promover el respeto a los derechos humanos, la libertad de prensa, y el régimen de Ortega ha hecho todo lo contrario. No aplicar la Carta a Ortega sería ir en contra de esta. Los embajadores de la OEA tienen la obligación de hacerla cumplir, por ende debe de ser aplicada a la brevedad posible, expresa el documento. La sesión extraordinaria de este viernes a petición de Canadá es la primera, luego que fallaran las gestiones del secretario de la OEA, Luis Almagro, sobre la llegada de una misión de alto nivel del organismo para negociar nuevas elecciones transparentes, creíbles y con observación nacional e internacional en Nicaragua. Para Acción 10, Kevin Arrieta. En otras noticias, motociclista de 50 años de edad falleció en aparatoso accidente de tránsito. Esto en las cercanías del Ministerio de Gobernación. La persona que le acompañaba fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario. De manera trágica muere en un accidente de tránsito el ciudadano Sergio Herrera, de 50 años de edad. Según testigos, después de ser impactado por el conductor de este taxi que circulaba en dirección de norte a sur. La víctima conducía la motocicleta en dirección de este a oeste, y al llegar a esa intersección ubicada del Ministerio de Gobernación 2 cuadras al norte, supuestamente irrespetando una señal de alto, dio lugar al percance. El motorizado y su acompañante terminaron impactando en este camión, cuyo chofer, identificado como Enrique José Ojeda, permanecía estacionado en sentido contrario de donde circulaba la motocicleta. La que iba como acompañante del motociclista fue identificada como Rosa Gisela Blandón González, de 35 años de edad. Ella fue trasladada por los bomberos al Hospital Manolo Morales Peralta con politraumatismo. La gente pasa, cree que llevan su preferencia y tal vez no llevan la preferencia. A la policía, Esa Castellón. Policía acostado en este barrio, que me tengan que ser policía acostado, la policía que haga algo, porque aquí hay de pereinas de accidentes. Aquí son zonas escolares. Tenemos el bus que pasan los buses por el costado de nuestro colegio, pasan a toda madre y les vale matar pebos y hasta han golpeado a niños. En este caso, el de la moto, ¿será que irrespetó la señal de alto? ¿Qué es lo que dice? Bueno, fue un taxero y los taxeros entre todos se defendieron porque estaba acompañado el taxero. Lamentablemente los familiares del motociclista no han venido. Entonces el taxista, ¿ustedes creen que tuvo la responsabilidad? Taxista, porque pasan los taxis, los vehículos, las pobres motos. Sí, no les importa. Agentes de la Policía Nacional realizan las investigaciones del fatal accidente. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de su muerte. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y en otras informaciones, 100 paquetes de marihuana fueron incautados la noche del 15 de febrero por el Ejército de Nicaragua en la comarca Santa Rosa, ubicada a 5 kilómetros del municipio de Nueva Segovia. Veamos. 100 paquetes de marihuana en manos de 3 ciudadanos fueron incautados la noche de este pasado miércoles 16 de febrero por el Ejército de Nicaragua mediante la ejecución del Plan Muro de Contención al Crimen Organizado en territorio fronterizo del departamento de Nueva Segovia. El hecho ocurrió en la comarca Santa Rosa, a 8 kilómetros del municipio de Jalapa. 2022, a eso de las 23 horas, realizó la incautación. Son 48 paquetes dobles y 4 paquetes solos. En el operativo, además de la droga, se ocuparon 3 motos, 8,000 córdobas y $111 estadounidenses, un revólver calibre 38 y celulares. Al parecer, pues la droga iba a ser comercializada, ¿verdad?, en el interior del país. Es la tercera ocasión ya que realizamos la captura de marihuana. Es una ruta que ha estado siendo utilizada. Los nombres de los presuntos autores del ilícito son Eddie Antonio Sequeira, de 26 años, Yader Manuel Duarte, de 21, y Jaime Antonio Cáceres, de 26 años, los 3 segovianos.
La hierba maldita procedía de Honduras y fue introducida por paso fronterizo no habilitado para supuestamente comercializarla en territorio nacional. Los 3 capturados y la droga fueron entregados a la Policía Nacional. Desde la comarca Santa Rosa, Jalapa, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Ahora les hablamos que el esposo de la mujer que asesinó a su vecina el pasado 26 de enero en Villa del Carmen también enfrentará la justicia por cómplice de este asesinato agravado. Los detalles a continuación. Este jueves, una autoridad judicial giró orden de captura en contra del compañero de vida de la mujer que el pasado 26 de enero matara de varias puñaladas a su vecina Rosa María Selva de la comarca Los Cedros en Villa del Carmen. Martín Antonio Membreño será acusado por cómplice de asesinato agravado, por lo que el Ministerio Público modificó la acusación donde solamente se señala a Karen Robles de 38 años. La Fiscalía indicó que durante las investigaciones se constató que el hombre intervino para que su pareja perpetuara el crimen. El documento fiscal refiere que el acusado detuvo a la hija de la víctima, quien intentó defender a su mamá con un palo, mientras que él gritaba a su mujer que la matara, por lo que Membreño también enfrentará a la justicia, acción que habían solicitado la familia de la fallecida. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Vamos ahora con otras informaciones. De milagro salva su vida el conductor de un pesado camión cuando circulaba sobre la Cuesta del Plomo acá en Managua. José Abraham Sánchez nos comenta por qué. Para unos fue un milagro de Dios, otros creen que la suerte estuvo de su lado. A media cuesta se desprendió la barra de transmisión del pesado camión, dañando el sistema de frenos. Richard Cepeda, pensando en su vida, la de algún peatón o vehículo, no tuvo más alternativa que buscar el paredón, tumbando el rótulo de la Iglesia Evangélica Central Pentecostés. Yo solo me paré en los 10 para no matar a nadie, hermano, gracias a Dios. ¿Solo pensaste en el paredón? Sí, porque si no, yo fuera a matar a bastante gente, que lo más quería detener ese camión para que no pasara más. Un camión pesado, ¿no? ¿Qué acarrea arena? Selecto, estoy subiendo, pero vengo vacío yo. ¿Cuál es tu nombre? Richard Cepeda. ¿Estás bien, sí? Sí, gracias a Dios. ¿No estás golpeado? No, gracias a Dios, todo bien. ¿Y pensaste que no se iba a detener nunca el camión? Sí, así es, pero gracias a Dios, pues que en su inmensa misericordia, pues, se puede detener. ¿Qué te dice ahora lo de la iglesia? No, están tranquilos, todos son tranquilos. Esta cuesta aquí, lo que pasa es que a muchos no la respetan, joder. Ellos creen que venir bajando a alta velocidad ahí, hay muchos que no. Y eso venís, ya venís contra tu vida ahí, porque pues sabes que esa es una subida peligrosa, es una bajada peligrosa. Tanto de subida como de bajada, porque como no te pueden agarrar unos frenos de subida, como no te pueden agarrar. Imagínate que allá venís y agarrás allá, ¿cuántos no se han ido ahí? ¿Y ustedes escucharon el estruendo? Sí, simplemente se echó el golpe cuando venía y ya vino a pararse ahí. Gracias a Dios no entraba nadie. Nadie, gracias a Dios. Sí, que sí, le digo yo, que si hubiera venido lleno, ese camión se metía ahí. Los daños materiales del camión son cuantiosos. El accidente sucedió en el sector de la refinería Cuesta del Plomo, donde con frecuencia se registran accidentes de tránsito que han cobrado la vida de muchas personas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El preso político Eliseo Castro se encuentra en estado grave de salud en un hospital capitalino, ya que fue víctima de un derrame cerebral. Veamos el reporte. En la sala de cuidados intensivos del hospital en Fonseca se encuentra el preso político Eliseo de Jesús Castro Baltodano, de 60 años de edad, tras sufrir el pasado octubre un derrame cerebral del cual no ha podido recuperarse por no contar con las condiciones en el sistema penitenciario nacional. Actualmente se encuentra en condición delicada de salud y todavía bajo custodio del sistema penitenciario nacional. Pues prácticamente su condición de salud no ha mejorado, ¿verdad? Obviamente las condiciones carcelarias debemos nosotros asumir que son agravantes para las condiciones de salud de las personas presas
política y las personas presas en general, por supuesto. El grupo de reflexión y excarcelados políticos, junto a sus familiares, han solicitado a la juez primero de ejecución de vigilancia penitenciaria para que haga cambio de medida cautelar y Castro pueda pagar su condena en su casa ante la situación de salud que se encuentra. Recordemos que los accidentes cerebrovasculares o los derrames cerebrales por lo general se producen obviamente por una subida de presión sanguínea, ¿verdad? Y obviamente como consecuencia del derrame quedan secuelas físicas, ¿verdad? Y obviamente secuelas que pueden llegar a ser inclusive permanentes, más aún cuando ya se está en la tercera edad. Tiene que haber un proceso de rehabilitación y obviamente esto no va a poder ser llevado de manera correcta a través del sistema penitenciario por las múltiples funciones, las múltiples tareas que tienen ellos que atender con toda la población carcelaria. Castro Baltodano fue capturado el pasado 11 de septiembre de 2019 y se le acusó por el supuesto delito de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas y artefactos explosivos. Fue condenado a 6 años de prisión y 300 días multa. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Y siempre relacionado a estos temas, a 11 años de cárcel fue condenada la rea de conciencia y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Hablamos de Nidia Barbosa por un juez de Masaya. Los detalles con nuestro periodista Carlos Larios. La presa política y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el departamento de Masaya, Nidia Barbosa Castillo, de 66 años de edad, fue condenada a 11 años de prisión por el delito de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La opositora al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue detenida en horas de la noche del 6 de noviembre del año pasado, un día previo a la realización de las elecciones generales en el país, por lo que ya lleva 103 días de estar tras las rejas del sistema penitenciario de Granada. Lo primero que tendríamos que decir es que doña Nidia Barbosa es inocente. Ha sido condenada dentro de un proceso penal lleno de ilegalidades y arbitrariedades, después de estar varios meses sometida a torturas y malos tratos. Y fue juzgada y condenada en base a unas leyes inconstitucionales que forman parte del combo de normas que aprobó el régimen para apresar y criminalizar en esta última etapa a los opositores y voces disidentes. La condena contra Barbosa fue emitida por el juez William Howard López del Distrito Penal de Juicio de Masaya, quien además le impuso un pago de 800 días multa, lo que equivale a 52.767 córdobas con 46 centavos. En noviembre del año pasado, Barbosa Castillo tuvo que ser hospitalizada por problemas cardíacos y de hipertensión, según denuncias de la Alianza Cívica. Ella fue directora de la Dirección General de Migración y Extranjería en el gobierno de Arnoldo Alemán entre 1997 y el 2001. Informó para Acción 10, Carlos Larios. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe se pronunció en relación a las cancelaciones de personerías jurídicas en contra de más de 10 universidades en Nicaragua. Los detalles se los contamos en este momento con Jimmy Romero. En un comunicado, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, mostró su preocupación por las 14 confiscaciones a universidades privadas de Nicaragua. El documento insta al presidente Daniel Ortega a rectificar ese error por considerarlo arbitrario y que violenta el debido proceso. Asimismo, cuestionan el hecho que los bienes de las universidades canceladas, sus personerías jurídicas, pasen a formar parte del Estado, lo que catalogan como una confiscación. La propuesta de cancelación de personerías ha sido hecha por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez y se ha argumentado que las universidades estaban acéfalas y que no reportaban sus estados financieros. En menos de 3 meses se han ilegalizado en Nicaragua un total de 14 universidades vía Asamblea Nacional y por medio del Ministerio de Gobernación. Los centros de estudios más visibles por su cantidad de estudiantes activos fue la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, la cual fue tomada por estudiantes en 2018 que protestaron contra el gobierno de Ortega. La Asociación de Estudios Humanísticos, la Asociación Popular de Nicaragua, UPONIP, la Asociación Paulo Freire, Universidad Hispanoamericana, entre otras. Jimmy Romero, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos.
Seguimos con Acción 10 en la mañana. El encargado del Cementerio General de Nejapa logra identificar a una persona que ocasionalmente realiza ritos satánicos sobre una de las tumbas del lugar. José Abraham Sánchez nos informa. Juan Carlos Ramírez, encargado del Campo Santo de Nejapa, fundado en 1950, pudo identificar quienes llegaron el jueves por la noche de la semana pasada a solicitar permiso para hacer mejoras supuestamente de la tumba de su deudo. Para sorpresa de este, fue solo una excusa, porque la mañana siguiente descubrió el misterioso entierro de 2 gallinas y un ataúd en miniatura con elementos satánicos. Familiar de esta tumba y posteriormente de esta otra tumba. Estas otras 2 tumbas, ellas son familiares de esas 2 tumbas. Y lo hicieron rotundamente detrás de la tumba de ellos. Ya, ahí donde fue el entierro que hicieron. Después ella se sentó allí disimulando, como la luz llega hasta aquí y para acá es oscuro, entonces uno no puede ver. Y yo estaba sentado allá y haciendo mis cosas, no pude ver. Vino con el son de que iba a hacer una bóveda aquí, que tenía un tío enfermo, pero hasta ahí nomás, que me iban a llamar y todo eso, pero parece que fue para aprovechar el momento y hacer el entierro ahí. ¿Ella es de esta zona? No, ella vive en Monseñor Lescano. ¿Y le pegó juego? Estrictamente, propiamente aquí. Ahí quemó el sarcófago y quemó la gallina. Ahí, propiamente ahí. ¿Qué se hicieron el resto? Si se quemaron todas o no, no nos damos cuenta, no sabemos si lo que quedó los perros lo agarraron y se terminaron de devorar. Pero sí, casualmente fue ahí donde se dieron los hechos, con el beneplácito de la señora metiéndole plática al encargado, pues para que no se diera cuenta. Según el pastor evangélico del Ministerio Nacional Jesucristo La Roca, Jairo Antonio Sánchez, en cuanto a estas prácticas satánicas, la Biblia es muy clara. Hay un verso bíblico en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo le insto a las personas que de una u otra forma se sienten que están atribulados por estas circunstancias, que número uno, la única forma para solucionar estas circunstancias es entregar su vida a Cristo. ¿Cuáles son los efectos de una persona víctima de hechicería? Hay 3 vías de ataque. El número 1 son los altares de pacto. El número 2, los entierros famosos, que en Nicaragua son muy famosos en algunas ciudades X o Y, la bebida o comida bajo maldición de hechizo o brujería. Ahora, los altares, ¿qué son los altares de pacto? Son realizados con vela, esto lo podemos detectar porque producen qué cosa en la gente, dolores de cabeza que no se los quitan con ningún tipo de medicamento, un fogaje en el cuerpo, como una fiebre interna, se puede sentir en los pies, en el cuerpo y en el rostro. El 70% de personas que buscan ayuda en iglesias cristianas están relacionadas a problemas de orden espiritual, brujerías o hechicerías. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema porque el gobierno de Costa Rica exigirá visa a los venezolanos que a partir del 21 de febrero ingresen a esa nación, de acuerdo a un decreto publicado este jueves en el diario La Oficial La Gaceta de ese país vecino del sur. Por disposición publicada este 17 de febrero, los ciudadanos venezolanos que viajen a Costa Rica deberán solicitar visa. La medida entrará en vigencia 3 días después de su divulgación en el diario oficial La Gaceta, es decir, a partir del 21 de este mes. De acuerdo a la resolución número AJ 06004-2019 JM del 29 de abril del 2019, para efectos de control migratorio se aceptaba el pasaporte y su correspondiente prórroga hasta con 1 día de vigencia. No obstante, según la información replicada en la cuenta de Twitter de la Embajada de Costa Rica, las personas nacionales de Venezuela deberán tramitar visa consultada para ingresar a ese territorio nacional. Dicha petición deberán hacerla en los consulados de Costa Rica debidamente acreditados en el exterior, según lineamientos que emitirá la Dirección General de Migración y en base a lo dispuesto en el reglamento para el otorgamiento de visas de ingreso a Costa Rica. Dice la norma que únicamente en casos de emergencia o fuerza mayor
se autoriza a los cónsules costarricenses para que emitan directamente la visa sin necesidad de consulta a esta dirección general. En este supuesto, el cónsul deberá verificar bajo su responsabilidad las razones que argumenta el solicitante. El plazo máximo de permanencia legal para los venezolanos con la visa de turismo será de 30 días contados a partir de su ingreso, prorrogables hasta 90 días, de acuerdo con el artículo 7 del reglamento para el otorgamiento de visas de ingreso a Costa Rica, añade el Diario Oficial. Las personas procedentes de Venezuela que quieran entrar a Costa Rica con la visa de turismo solo podrán realizar actividades de descanso, esparcimiento, recreación o cualquiera otra con fines de ocio, negocios o profesionales, siempre y cuando no sean actividades que impliquen remuneración o lucro dentro del territorio costarricense. En Acción 10, Jocelyn Rojas. En noticias de carácter nacional les informamos, mi papá nunca ha solicitado sanciones ni intervenciones, es lo que textualmente asegura la hija del preso político Mauricio Díaz, quien rechaza el fallo de culpabilidad en contra de su padre. Familiares del ex embajador y preso político Mauricio Díaz Dávila reaccionaron al fallo de culpabilidad que un juez de Managua dictó este miércoles en contra de su pariente y aseguraron que es inocente del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El fallo de culpabilidad contra mi papá realmente es completamente injusto. El juicio fue, pues, al igual que los que han pasado, ¿verdad?, lleno de evidencias que en realidad no son evidencias. ¿Qué son? Entrevistas que dio a canales, a Canal 10, a 100% Noticias, en las que en ningún momento él pide sanciones y mucho menos intervención. Díaz, de 71 años, es directivo del extinto Partido Ciudadanos por la Libertad. Tiene una amplia trayectoria diplomática, ya que fue embajador de Nicaragua en Costa Rica entre el año 2000 al 2004 y ante la Organización de Estados Americanos entre 1999 y el 2000. Su salud ha estado bastante mal, él se ha desmayado 2 veces ahí. Lo pudimos ver por un momento ayer en el juicio, pero fue rápido y lo que le notamos fue que tenía mucha tembladera en las manos y eso quiere decir que le volvió algo que le diagnosticaron ahí mismo, que es polineuritis, se llama. Y eso en la visita pasada no lo tenía. Lo otro es que la drástica baja de peso, eso nos preocupa muchísimo porque cuando a él no le dan los líquidos que nosotros le llevamos, el Ensure, el Glucerna, estas cosas que lo sustentan, a él se le nota increíble cómo baja de peso. El reo de conciencia es conocido por hacer análisis y críticas a las políticas del gobierno. Fue detenido por oficiales de la policía el 9 de agosto del año pasado y ya lleva 192 días tras las rejas de una celda en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote, mientras la Fiscalía solicitó al judicial 9 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Díaz. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Nos separamos unos instantes para compartir mensajes de interés. Ya regresamos. Recientemente hemos visto más el impacto de la migración en el caso de Nicaragua hacia muchos países de destino, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, España, etcétera, sobre todo a los Estados Unidos. Y en los últimos días hemos visto como muchos migrantes, tanto nicaragüenses como de otras naciones latinoamericanas, que están esperando en México para regularizar su situación migratoria, se cosieron los labios. Esto en protestas para pedir y exhortar a las autoridades a que les puedan otorgar una visa. Vamos a hablar de este tema de las políticas migratorias, tanto de Estados Unidos como de otros países, a los cuales muchos nicaragüenses van en busca de mejoría de su vida, con una experta que ya está con nosotros esta mañana vía Zoom. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña la doctora Cindy Blandón, ella es experta en temas de migración. Es un placer que nos pueda acompañar, doctora. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora, desde su
experiencia, ¿qué tanto impacto ha generado en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, la migración y cómo la pandemia del COVID-19 ha tenido influencia justamente en este tema de la migración? Yo decía al iniciar que uno de los principales países de destino es Estados Unidos, pero también los nicaragüenses emigran hacia España, emigran hacia el vecino país, Costa Rica, y siempre en busca de mejores oportunidades laborales. Hola, muy buenos días, gracias por esta invitación. En la frontera, ¿verdad? Yo practico aquí en lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Y miro bastante lo que es la migración y el flujo de nicaragüenses, ¿verdad? Que vienen a Estados Unidos o van, por ejemplo, a España o a otros destinos, ¿verdad? Lo que está pasando es de que con el flujo y las nuevas normativas y el nuevo gobierno que tenemos, que anteriormente teníamos a Trump y ahora tenemos a Biden, las políticas migratorias en Estados Unidos sí han relajado un poco, pero para que las personas que salieron de su país de origen lleguen al destino final, tienen que pasar muchos obstáculos en llegar a estos países. Entonces, lo primero es cumplir con cada una de las políticas de cada país que ellos atraviesan. Por ejemplo, si atraviesa por El Salvador, por Guatemala, por México, y si ya quieren venir a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que está pasando con los destinos finales y con la situación del COVID. Por ejemplo, doctora, usted menciona que se están relajando las medidas para poder ingresar de forma ilegal hacia Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas medidas en el caso de Estados Unidos? ¿Qué se hace en el caso del vecino país del sur, Costa Rica, y también para ingresar a países europeos, como es el caso de España, donde los nicaragüenses han buscado mejores oportunidades de vida en ese país, reemplazándolo por Costa Rica? Ok, en lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Con la administración de Trump teníamos lo que era el programa el MPP, que era un programa que los migrantes tenían que permanecer en México. Después de eso, cuando entró en la administración de Biden vino y después del año, a los meses, él trató de quitar el programa del MPP. Debido a una demanda federal, ¿verdad? Se ha vuelto un juez federal está exigiendo a la administración de Biden volver a restablecer el programa de MPP. Entonces, eso es con respecto a Estados Unidos. Ahora, con lo que respecta a Costa Rica, todo depende de la visa que tengan para entrar a Costa Rica, o si, por ejemplo, tienen la visa americana, puedan entrar con una estadía de 30 a 60 días, lo que le quieran venir a permitir en Costa Rica. Y en Costa Rica, si el solicitante quiere venir y hacer su solicitud de asilo, es otra cosa. Ahora, ¿por qué de pronto Europa, en lo que es España, pueda ser un poco como un primer destino, se puede volver y convertir por la situación de la frontera en Estados Unidos, ¿verdad? O el requerimiento de visa para atravesar lo que es México. Y entonces, también por el tráfico de personas y lo que está pasando en la frontera, también con los carteles que a veces secuestran a migrantes en la frontera de México a Estados Unidos. Entonces, eso puede venir y darle mayores posibilidades a las personas querer emigrar hacia España. Pero a pesar de esta flexibilización, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hemos visto que los riesgos de los nicaragüenses son notorios y que no van a encontrar cosas bellas cuando van a buscar mejores oportunidades de vida, y precisamente muchos están en una situación migratoria bastante difícil. Y es el caso de algunos nicaragüenses y otros migrantes latinos que han decidido coserse los labios para presionar y que les puedan otorgar una visa. ¿Qué tan efectiva es esta medida? Vemos que no ha encontrado, digamos, mucha receptividad de parte de algunas autoridades. ¿Qué usted nos puede comentar al respecto, doctora? Lo que está pasando en México, ¿verdad? Que ciertas nacionalidades le están pidiendo visas, ya sean humanitarias, para que sea de tránsito, que puedan atravesar todo lo que es el país de México y ya, por ejemplo, venir y llegar a lo que es la frontera México-Estados Unidos. O algunos solicitantes que están, en vez de llegar a Estados Unidos, quieren aplicar asilo en México. Entonces hay personas de bastantes nacionalidades, de nicaragüenses, de Venezuela, hasta del Congo, que están tomando esas medidas. ¿Pero por qué? Porque la situación del COVID requiere que ahora los oficiales, por ejemplo, no están trabajando en estas instituciones 100%, de pronto están trabajando un
30 a un 40%. Entonces eso hace que todo este flujo de inmigrantes, que son miles y miles a diario, tenga que venir y esperar, que de pronto antes era un trámite por darte un número de 30 días y ahora se está volviendo de meses, y esa es la complicación. Entonces es una forma de protesta venir y coserse los labios para venir y presionar a lo que es el gobierno de México, ¿verdad? En este caso específico, para que emita más rápido esta visa humanitaria, ya sea que les permita transitar para llegar a su destino final, que sería Estados Unidos, o quedarse en México. ¿Cómo hacen los migrantes que están ahí justamente en México esperando a regularizar su situación migratoria para sobrevivir? ¿Cómo está la parte de la atención en salud? ¿Cómo está la parte de la seguridad de los migrantes? ¿Qué es lo que encuentra un nicaragüense cuando va ahí? Me lo contesta, doctora, pero antes quiero recordarle a nuestra amable audiencia que pueden marcarnos al 2222-7808. A partir de este momento vamos a ubicar en pantalla nuestra línea telefónica para que usted pueda hacer las consultas a nuestra experta de hoy día, y también puede comentar nuestra transmisión en Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua y transmitiendo en vivo también este segmento. Doctora. Lo que está pasando en México es que los migrantes, una vez que llegan, no se encuentran con bienvenidos o acogidos por el gobierno de México. Hay mucho racismo contra los migrantes, no solamente los nicaragüenses, los venezolanos, los colombianos últimamente también están llegando por la frontera. Están llegando a México para cruzar la frontera México-Estados Unidos. Aparte de eso, está mucho secuestro, hay mucha extorsión, hay personas que son extorsionadas simplemente porque no tienen un estatus migratorio en México o están pendientes. Por ejemplo, se ha dado casos de nicaragüenses que aunque paguen rentas, que aunque vengan y paguen esas rentas, el propietario de esas casas los está desalojando, se les roba el dinero. Es una situación bastante agravante para cualquier persona que haya emigrado, que haya salido de su país de origen y llegar a México y encontrarse con una situación de extorsión, de robo, secuestro y mutilaciones y todo. Es bastante bien grave lo que está pasando en México con los inmigrantes. Doctora, hablando, tenemos una llamada telefónica acá en estudio. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta a la doctora o su interrogante? Buenos días, la escuchamos. Buenos días. Sí, díganos. ¿Aló? Hola. Parece que perdimos la comunicación. Recuerden, cuando nos llame, marcarnos 2222-7808, nos escucha por favor a través de su teléfono y nos dice directamente cuál es su consulta respecto al tema. Judith Nicaragua nos comenta en nuestra transmisión en Facebook, nos dicen están negando las visas mexicanas. García Alemán, excelente programa, excelente canal, saludos, muchas gracias a todos los que están comentando. Tenemos ya otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta, su aporte al tema que estamos abordando el día de hoy con nuestra especialista? Le escuchamos. Hola, muy buenos días. Sí, mire, ahora la pregunta es la siguiente: las personas que tienen más de 10 años que haya pasado su proceso, ¿verdad?, después de haber sido deportado y tiene hijos ciudadanos, ¿verdad?, y quieren ir para allá, ¿verdad?, ¿qué ayuda se les puede dar? ¿En qué año fue deportado? Puede pasar, pues si uno va para allá, pues me tiene con estas condiciones. ¿En qué año fue deportado? Hace 10 años nos dijo nada más aproximadamente, ¿verdad? Doctora, ¿qué le puede orientar a nuestro amigo televidente que llamó y que nos hacía esa consulta? En este caso, lo más importante que él me compartió es que él tiene un hijo ciudadano americano. Si el hijo, él es el padre de este hijo ciudadano americano y el hijo ciudadano americano tiene más de 21 años, yo le recomendaría que no salga del país a esta aventura, a arriesgar su vida para venir y encontrarse que de pronto no lo dejen pasar en México para llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso complicaría su caso. Entonces, el hijo ciudadano americano, lo primero que tiene que venir y hacer es venir y contactarse con un abogado de inmigración, hacerle la solicitud al padre, y ya que tiene, ¿verdad?, fue deportado, hay que venir y mirar qué tipo de castigo le pusieron que no podía entrar a Estados Unidos. Si el castigo era de 10 años, entonces probablemente no necesita un perdón, pero habría que analizar un poquito cuál fue el castigo que le dieron. Pero si él está considerando salir de manera irregular y entrar de manera ilegal a Estados Unidos, esa no es una opción, ya que él sí tiene a un hijo mayor de 21 años. Tenemos otra llamada telefónica, doctora. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte? Le escuchamos. Buenos días.
Sí, díganos. Fíjese que, bueno, yo soy de León. Sí, continúe. Yo estaba con eso que yo me quería ir, ahorita, emigrante. Escúchenos directamente desde su celular o su teléfono, no desde el retorno de su televisor. Bueno, entonces yo quisiera saber, porque la verdad es que yo he tenido muchas, lo que es los sandinistas, lo que es danielistas, ¿me entiende? Me han hostigado y toda la cosa, entonces yo quisiera irme, porque incluso mi familia... ¿Le escuchamos? Sí, continúe. Entonces, yo quiero viajar, o sea, quiero salir de Nicaragua. Yo lo amo a Nicaragua. ¿Su destino sería viajar hacia Estados Unidos y solicitar asilo político? A cualquier país, pero yo quiero salir de acá. Ok, muchas gracias por su Pero en este comentario. caso usted quiere irse de manera legal, esa es su consulta. ¿Qué debe hacer para salir de Nicaragua de manera legal? O sea, legal, o sea, yo quiero pedir el asilo. ¿Usted tiene evidencias de todo lo que ha dicho en este programa que ha sufrido? Sí. ¿Tiene pruebas de ello? Sí. Ok. Doctor, ¿alguna pregunta para él o ya puede responderle con lo que él nos ha comentado hasta el momento? Así es. Siempre le digo a todas mis consultas, ¿verdad? Que eso que yo hago desde los países de origen, ¿verdad? Que esa es una decisión personalizada. ¿Por qué? Porque aunque la persona haya sufrido hostigamiento, sufra persecución o lo que ellos crean que sea persecución, ¿verdad? Siempre la ley de Estados Unidos en especial, ¿verdad? Es discrecional, ¿verdad? ¿Y qué significa discrecional? Es un 50-50 probabilidad de aprobación o de negación, ¿verdad? Entonces, cada caso es diferente, hay que mirar la evidencia para venir y mirar bien una solicitud de asilo. Y para venir y solicitar asilo, se necesita que la persona esté dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Y también tiene que cumplir con lo del año de requerimiento desde que entre a Estados Unidos para solicitar su aplicación de asilo. Cada caso es diferente y esa es una decisión personal. Un abogado de inmigración no te puede decir que viajes ilegalmente, que no te preocupes en cuanto tú vengas a Estados Unidos te va a coger, porque a veces no pasa eso. Hay personas que de pronto le dicen a los oficiales fronterizos, yo vengo de Nicaragua, soy perseguido, y a veces son deportados en la frontera, o las liberaciones, hay personas que son liberadas de los centros de detención también con un monitor en el pie, y con la situación del COVID, estos monitores en el pie están durando hasta más de 2 años. Doctora, antes de las llamadas telefónicas usted hacía referencia de que en el caso de la frontera de México y Estados Unidos se ha reducido el personal. Esto vulnera más los derechos humanos de los migrantes, no solo de los nicaragüenses, también de los hondureños, de los salvadoreños y de otras nacionalidades que buscan el sueño americano, y que también esto de alguna manera vulnera el hecho de que sean objeto de trata de personas o de algunas células de narcotráfico. Sí, es que viene y vulnera, ¿por qué? Porque pasan más tiempo en México, y no sé si ustedes han publicado las noticias de personas que han sido secuestradas esperando venir y ser procesados, ¿verdad? En la frontera México-Estados Unidos. Entonces vienen y los secuestran. Hay personas que a mujeres y a niños que han violado o que han robado o han hecho trata de personas con estos niños. Entonces vulnera. Y la situación del COVID también hace, ¿verdad? Y el poco personal, de que más tiempo pasen que a veces me vienen y me dicen, no encuentro a mi familiar, se acaba de entregar a los oficiales, y puede pasar de semanas hasta meses y no aparece en el sistema. Y más que todo es porque no hay personal en que los atienda y sea un procedimiento expedito. Doctora, tenemos otra llamada telefónica acá en nuestro estudio. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte al tema? Le escuchamos. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Recuerde hablarnos directamente desde su celular, su teléfono, sí, y no escucharnos desde el retorno de su televisor. ¿Le escuchamos? Sí.
Sí, buenos días. Sí, mi consulta era más bien que, bueno, yo estuve en Estados Unidos ahorita, fui deportado este mes, tuve 7 meses en preso. Sí, ¿su consulta cuál sería? Y lo que yo miraba ya, bueno, que había gente que estaba presa, que habían sido deportados 3, 4 veces y otra vez estaban ahí, ¿verdad? Y esta vez iban incluyendo una ley porque iban con hijos con papeles falsos y aún así estaban ahí presos, ¿verdad? Y al final siempre los dejaron y quedaron libres. Y ya incluyendo porque al final cuando entrevistaron a los niños, bueno, me imagino que el sofoque y todo, ya ellos denegaron, dijeron que no eran sus padres, que eran falsos, y eso sí es un delito, y aún así ellos sí quedaron libres. Entonces en Estados Unidos las leyes son muy raras. Como le digo, hay gente que han ido 3, 4 veces que han sido deportados y no más, y sí, ahora sí lo logran, quedan libres. ¿Qué se debe a ese caso? Eso queda a discrecionalidad de las autoridades migratorias, doctora. ¿Y cuántas veces uno puede ingresar de forma ilegal hacia Estados Unidos? ¿O si puede recibir algún tipo de sanción o pena por ese tipo de acción? En este tipo de casos sí pueden, por ejemplo, una vez que una persona entró de manera ilegal, ¿verdad? Y la persona fue deportada y vuelve a hacer una reentrada, que en inglés le decimos un re-entry, está sujeto que le apliquen, ¿verdad?, lo que es la ley federal, y la ley federal pero criminal. ¿Por qué? Porque personas que vienen y hacen una reentrada lo pueden poner en ese sistema y puede pasar meses en un centro de detención federal, ¿verdad?, con el delito de reentrada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de personas? Todo es discrecional con el oficial deportador que le asigne a cada caso. Ellos evalúan mucho la credibilidad, pero en la frontera tenemos lo que es el procedimiento de que si una persona expresa que tiene miedo de regresar a su país de origen, sí hace una evaluación. Ahora, aunque la persona, digamos que pasó la entrevista de miedo creíble, ¿verdad?, y ya fue deportado una vez y está una segunda vez, ahí de pronto hay procedimientos que vienen y los liberan, pero sí tienen que venir y saber que esta persona no tiene derecho a que le aprueben un asilo dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya estuvo en Estados Unidos y fue deportado. Entonces es otro tipo de procedimiento que en Estados Unidos le decimos withholding of removal, que es una orden de deportación si lo llegan a aprobar, ¿verdad? Y de ese tipo de casos se tiene que dar evidencia más de un 70%, diría yo, para que aprueben un withholding or removal, que es una orden de deportación, pero no pueden venir y deportar al país de origen, pero sí a terceros países. Doctora, con las llamadas anteriores se me quedó una duda. Usted decía que el hecho de salir de Nicaragua es una decisión personal de cada quien, pero que también deberíamos de hacer, digamos, una recomendación en ABC, porque la persona que nos llamó decía que él quería solicitar asilo en cualquier país. Hablemos de Estados Unidos, que es donde usted normalmente atiende estos casos. ¿Qué se debe de hacer para cumplir con los requisitos de un asilo político, de una solicitud de este tipo? ¿Qué es lo primero que debería hacer esta persona que nos llamó? Y luego quiero que me responda un comentario que nos hacen a través de Facebook. Nos dicen: tengo familiares que se fueron y pasaron por la revisión de migración. Les permitieron pasar, pero les dijeron que regresaran en junio. ¿Es para permiso de trabajo o para deportarlos? Te contesto la primera, ¿verdad? Okay. Lo de Facebook. Sí. Ok, perfecto. Ok, para aplicar asilo, la persona tiene que estar físicamente dentro de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los elementos que yo siempre le explico a mis clientes? Tienen que venir y demostrar que la persona sufrió persecución pasada, ¿verdad? Puede ser amenazas o golpes, ¿verdad? En base a algo. Por ejemplo, si expresó una opinión política, por ejemplo, si la persona tiene una religión contraria, o es de un gremio especial, que es un grupo social particular. Pero aparte que sea eso, miramos quién es el actor. Si es el gobierno, ¿verdad? O si es una tercera persona que el gobierno no quiere o no puede venir y controlar. Pero siempre en los casos, para que un juez de inmigración o un oficial administrativo apruebe un caso de asilo, ¿verdad? Siempre
ellos, la persecución pasada es un porcentaje bastante pequeño que ellos encuentran. Entonces tenemos la opción, ¿verdad?, de venir a argumentar también miedo creíble de persecución futura, ¿verdad? Y miramos todos los elementos. Así hay que tener evidencia y evaluamos dos cosas, credibilidad y consistencia. Hay personas que he visto casos de que de pronto le mataron a algún familiar o algo le pasó, pero no es consistente ni es creíble. Entonces hay muchos factores, ¿verdad?, que un juez de inmigración tome en consideración o un oficial administrativo para conceder o no asilo. Lo importante, doctora, ¿cuánto tiempo tarda para que se le otorgue a ese inmigrante que ha pedido asilo político? ¿El proceso es largo, es engorroso? ¿Y cómo las autoridades deciden, pues, darle el asilo? Ok, lo primero que se hace es la solicitud y miramos la jurisdicción. Si la persona entró por avión, ¿verdad?, y llegó aquí a Estados Unidos, él hace un procedimiento administrativo. Si esa persona viene y le denega ese asilo, es referido a la Corte de Inmigración. Entonces, de manera general, estos casos con la situación del COVID se nos puede estar tardando de 3, 4 años o más, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando, si la persona cruzó por la frontera y está haciendo su defensa de una aplicación de asilo ante un juez de inmigración, todo depende cómo se clasifique en la frontera. Por ejemplo, si la persona es soltera, puede tardar bastante tiempo porque la situación del COVID ha ocasionado que tenemos más de 2 millones de casos atrasados a nivel nacional en la Corte de Inmigración, ¿verdad? Ahora, si la persona es un núcleo familiar, es decir, es una señora, tiene a sus niños, o es una persona y tiene a sus niños, un núcleo familiar, esos están siendo clasificados en la frontera como en inglés le decimos un dedicated docket, ¿verdad? Que son casos expeditos y un juez de inmigración tiene que decidir, una vez que son referidos a la corte, en 10 meses ese tipo de casos. Doctora, lo que le preguntaba de los comentarios que nos hacían en Facebook. Claro, sí. Tengo familiares que se fueron y fue pasaron algo de la revisión de inmigración. Sí, dice que les permitieron pasar, pero les dijeron que regresaran en junio. Es para permiso de trabajo para deportarlos, nos pregunta. Ok, eso es muy importante y es algo que yo lo aclaro a diario con mis clientes. Una persona que fue liberada de un centro de detención, ¿verdad? Algunas personas son liberadas con cierto tipo de condiciones y son un tipo de condición que le puede aplicar y la segunda a todo mundo le aplica. Uno tiene que venir y reportarse ante ICE, que esos son los oficiales que son los encargados de verificar que la persona se ha cambiado de dirección, dónde está, si está cumpliendo, va a la Corte de Inmigración. Y la otra es otra institución que es la Corte de Inmigración. Ante ambas instituciones las personas tienen que venir y cumplir. ¿Por qué? Porque si tú no te reportas ante ICE, ICE te puede volver a capturar y todo tu procedimiento lo lleva detenido para enfrente a un juez de inmigración. Ahora, lo otro todo depende si es la cita ante un juez de inmigración. Entonces, esas citas no las pueden perder. ICE, si la persona no cumple, ¿verdad?, te puede volver a detener y pasas todo el procedimiento en detención. Y si la persona no va a la Corte de Inmigración, le dan una orden de deportación en su ausencia. Entonces, muy importante cumplir con las dos instituciones. Ahora, con lo del permiso de trabajo, el permiso de trabajo aquí en Estados Unidos no son automáticos, lo digo a diario, los tengo en mi página de Facebook e Instagram, y los permisos de trabajo se someten cuando hay una solicitud de asilo. Una vez sometido, 5 meses después se hace la solicitud. Doctora, hay más comentarios en nuestra transmisión totalmente en vivo a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dicen en qué afecta el grillete para trabajar y cuánto tiempo es que se toma para que se lo puedan quitar ese grillete. Otra persona nos comenta, ¿qué pasa con la gente que tiene ya trámites legales? Al parecer están retrasados por darle prioridad a los que piden asilo político y están dejando por fuera o retrasando a las personas que han solicitado este trámite legal. ¿Qué deben de hacer en este caso ellos? Ok, con lo del grillete, lo que pasa es que existe un estigma. ¿Y por qué? Porque el grillete, tanto los oficiales de la frontera vienen y lo colocan, y puede ser que antes un grillete
porque eres un inmigrante que te liberaron con una condición de un grillete, o de pronto es una persona que cometió un delito dentro de Estados Unidos y también le pone un grillete. Entonces la situación del grillete es que existe un estigma, ¿verdad? Que a veces algunos empleadores no quieren darle trabajo porque no saben si es por propósito de inmigración o es porque la persona haya cometido algún tipo de delito dentro de Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto tiempo para andar el grillete? Depende, y es algo a diario que lo vivo, ¿verdad? Para explicarles un poquito, con la situación de la pandemia, ICE, la institución que les acabo de mencionar, es la encargada de remover y cambiar esas condiciones de liberación, por ejemplo, de grillete, si lo quieren pasar a un teléfono que lo da el gobierno federal, o si le remueven el grillete o lo ponen solamente a reportarse y a llegar al lugar sin el grillete. Entonces, con la situación del COVID, la mayoría de las instituciones de ICE han estado cerradas. Y como están cerradas, esas citas no las están dando. Y eso está ocasionando que personas tengan ese grillete hasta más de 2 años. Tenemos una llamada. Es caso por caso. Gracias, doctora. Tenemos una comunicación telefónica. Buenos días, adelante. Le escuchamos. Buenos días a todos. Buenos días. Una pregunta, doctora. Yo tengo un hijo en los Estados Unidos que viajó legal. Él hizo una solicitud administrativa de asilo. Presentó todo lo que debe presentar, ¿verdad? Porque se fue. ¿Cuál es la necesidad del asilo? Pues a los 6 meses después del asilo, de la solicitud, le dieron un permiso de trabajo, se lo aprobaron y ya se aprobado dos permisos más. Y el último dilató 1 año para darle respuesta, porque pues las cosas de la última del gobierno de Trump prorrogaron a 1 año la respuesta a los permisos de trabajo, ya no son a 6 meses. Pero hasta hoy no tiene ninguna respuesta, no lo han llamado ni una sola vez, lo han llamado para ver si le van a dar asilo. Es decir, no se lo han negado, pero tampoco le han dicho sí, venir, te vamos a entrevistar o algo por el estilo. Quería preguntar eso, doctora. Muchas gracias, buen día. Bendiciones a todos. Bendiciones también, muchas gracias. Una vez que se hace la solicitud de asilo, viene lo que es la huella digital y después viene los 5 meses y se hace la emisión del permiso de trabajo. El siguiente paso, ¿verdad?, es una entrevista, en este caso ante USCIS, ya que la persona llegó con una visa de turista, me imagino, ¿verdad? Entonces, ahora, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo él tiene que esperar? Y no hay forma de venir y decir a 1 año más. ¿Por qué? Vamos de nuevo a la situación del COVID. Algunos oficiales de las oficinas de asilo no están trabajando 100% en el local, a veces un 50%, o también lo que nos pasa muy a seguido es que de pronto llegó un 50%, abrieron y uno de los oficiales da positivo, vuelven a cerrar, vuelven a desinfectar, y todo eso ha ocasionado que el tiempo no se pueda decir que él tenga que esperar 1 año más, por ejemplo, 1 mes más. No hay forma por la situación del COVID que se está viviendo a nivel mundial. Doctora, vamos a dar pase a una llamada telefónica. Sí, Jocelyn. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Le escuchamos. Sí, buenos días. Adelante, su consulta, le escuchamos. Sí, bueno, doctora, quería hacer una consulta. Mi hijo entró hace aproximadamente 1 mes por el estado de San Diego. Le dieron agarró el migración, fueron 4 días detenidos y le dieron un teléfono, de los clientes, dieron un teléfono y los familiares lo requirieron de Miami, pues eso fue la solicitud. Ellos se mantienen ese teléfono, están reportando todos los turnos a un oficial de migración con una foto donde están. Les dieron para el 17 de febrero para ir al teléfono a un oficial de migración en Miami. Pero llegaron a la oficina el 17 y las oficinas están cerradas. Les dieron un documento, los militares ahí, donde hay un correo para mandar ese correo
ser que se presentaron y que al entrar al teléfono y que para que se reprogramen la entrega del teléfono. Una pregunta: al entrar al teléfono les ponen quiet o siguen con el teléfono, porque el teléfono es una forma de tenerlo en control. Muchas gracias por su pregunta, doctora. Adelante con su respuesta. Ok, entonces ya están mirando las diferentes formas que liberan a las personas, ¿verdad? De los centros de detención de Estados Unidos, un grillete, aparte del grillete, porque tenemos la situación del COVID y ellos han sabido, ¿verdad?, de que estas instituciones de ICE han estado cerradas, están dando lo alternativo, que es el teléfono. El asunto es que ICE, y en específico en este caso me dijo Miami, me imagino que el lugar de reporte ante ICE me está hablando de Miramar. Miramar durante toda la pandemia ha pasado cerrada y solamente nos abrió una semana como en noviembre. Entonces, él tiene que mandar este correo electrónico y creo que la pregunta específica es que si le van a venir a poner un billete. Si la persona está cumpliendo con todas las condiciones de liberación, informar sobre los cambios de dirección, si la persona no ha cometido un delito, si la persona está cumpliendo, ICE no debería de ponerle un grillete si se lo cambia el programa del teléfono. Ahora, si él entrega ese teléfono, lo que lo van a poner es en el programa, ¿verdad?, de liberación bajo palabra, y simplemente la persona tendría que ir igual a Miramar y decir: hola, aquí estoy, no me he corrido, estoy cumpliendo, estoy yendo a la Corte de Inmigración. Doctora, muchas gracias por su tiempo y responder a las preguntas de nuestra audiencia. Me gustaría que ya para concluir nos dé usted sus recomendaciones. ¿Qué le recomienda a los nicaragüenses que estén pensando en viajar y que lo quieran hacer de manera legal o ilegal? Y también alguien, por ejemplo, nos preguntaba a través de nuestra transmisión en Facebook, ¿qué provecho puede sacar si tiene un pariente como un tío o un primo legal que ya es ciudadano americano, y si podría en este caso darle alguna manera, alguna, digamos, opción para que pueda esta persona que tiene este parentesco irse a los Estados Unidos de manera legal? Estados Unidos no existe esas clasificaciones de familiares, de sobrinos o de tíos. Estados Unidos solamente reconoce, ¿verdad?, esas relaciones directas, esposo, hijos, hijastros, en padres, y es una situación. Ahora, eso es con verdad que un tío no puede venir y pedir, ¿verdad?, a un sobrino, por así decirlo. Entonces, ¿qué es mi recomendación? No se dejen guiar por lo que dice la calle o que dicen, por ejemplo, en Estados Unidos están dejando libremente entrar a los nicaragüenses. No se dejen llevar. Lo primero, siempre consulten a un abogado de inmigración que practique en Estados Unidos, ¿verdad?, y que sepa lo que está pasando a diario en la frontera México-Estados Unidos y adentro con los procedimientos, ya sea peticiones familiares, ¿verdad?, o solicitudes de asilo. Siempre consultar a una persona que tenga esa experiencia y evitar el fraude. Hay muchos fraudes dentro de Estados Unidos en donde llena papeles paralegales, o lo que le llamamos notarios, dan consultas legales y hacen unos desastres que después no se pueden componer. Entonces, siempre buscar ayuda legal, ¿verdad?, y no dejarse llevar por lo que dice la calle. Doctora, de hecho, están apareciendo en pantalla sus números de contacto y nos preguntaban si usted atiende en qué estado de Estados Unidos, si solo en Miami o en otro estado, o en qué estado específicamente. Ok, mi oficina yo la tengo aquí en Miami, Florida, pero mi licencia me habilita para venir y representar en los casos federales de solicitud de la ley de inmigración en los 50 estados. Yo tengo clientes a nivel de todos los estados, mientras ellos me quieran venir y contratar y yo tenga la disponibilidad, yo siempre los atiendo. Bueno, muchísimas gracias, doctora, nuevamente por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana y haber compartido con nosotros ese tema de gran interés para la ciudadanía nicaragüense. Ahora es el momento de presentarles la tendencia que tuvimos el día de ayer jueves en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, por supuesto en nuestras redes sociales. Nuestro invitado fue el doctor José Antonio Delgado, especialista en temas de salud pública. El tema que se abordó fue vacuna contra la COVID-19 en Nicaragua y Honduras. Esta entrevista obtuvo un total de 22 veces compartidas, 70 comentarios y también reacciones, obtuvo 224. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.
¿Y vos cómo están los ensayos? Acuérdate que estamos ahí pendientes. ¿Cómo va esa bailadita? El próximo 25 ahí con Teletón, Xochitl Cristina, vamos a estarte viendo. Vámonos de inmediato y está con nosotros nuestra especialista veterinaria, doctora Anagret Centeno Vargas de Clínica Sembar, para conversar un poco un tema muy interesante para aquellos que tenemos mascotas, y es la intoxicación alimenticia y medicamentos también en perros y gatos. Medicamentosa, doctora. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Odili, gracias a todos nuevamente por haberme invitado, ¿verdad? Estamos hablando con este tema muy interesante que mucha gente ya lo conoce, pero no está de más siempre estarle tomando en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo se dan las intoxicaciones en los animales? La más común es los alimentos. Mucha gente está un poco inconsciente con respecto a esto, ¿verdad? Hay muchos animalitos que los tenemos en el patio porque son parte de nosotros, pero los tenemos en el patio. En el patio tenemos el basurero, ahí echamos los residuos de comida. Y las mascotas no son conscientes de eso, inmediatamente ellos pueden ingerir de esto, o nosotros inconscientemente también les damos comida de la que nosotros preparamos para... Es cierto, hay bastante costumbre. Yo veo que quizás están comiendo algo, compran algo, entonces están comiendo en ellos y le están tirando. Y eso no debería hacerse. Sí, no se debería, ya que nosotros tenemos el gusto muy diferente a ellos y ellos no tienen nada que ver con los condimentos, los aderezos y todo eso. Nosotros sí, sobre todo la sal, ¿verdad? Ellos no lo necesitan y llegan a un punto a largo plazo que esto tiende a producir intoxicaciones alimentarias y mucha gente lo pasa por alto. ¿Cómo saber cuándo se intoxican, doctor? Los vómitos, la diarrea, a veces estos puntos cuando se les deja pasar puede llegar a tocar el sistema nervioso central, que pueden llegar a contracciones musculares o incluso hasta convulsiones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjese que yo he visto incluso que tal vez no necesariamente es comida, pero hay bastante plantas en el patio y entonces comen algún tipo de hoja y también vomitan, y he escuchado que dicen, no, eso es normal, se expurgó. Cuéntanos eso, ¿a qué se debe? A veces es por la falta de ingesta de alimentos. Hay muchas mascotas que tienden a consumir lo que son plantas, ¿verdad? Pero a veces hay plantas que son lechosas y tienden a ser a largo plazo igual también por el consumo. Si consumen una gran cantidad pueden llegar a producir intoxicaciones y vuelvo y toco el tema, ¿verdad?, del vómitos y la diarrea. Sí. A veces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo mucha gente tiene la costumbre de darle dulces a las mascotas. No es recomendable, hay que tener mucho cuidado con eso porque llegan a un punto donde afectan el hígado y a veces logramos perder a las mascotas por ese tipo de alimentos. Doctora, eso es en relación a los alimentos, pero en relación a los que son los medicamentos. Sí, a veces vienen los dueños y anda irritada, tiene calentura. O la naricita que anda. Hay que darle un ibuprofeno, hay que darle un acetaminofén. Eso de medicar a las mascotas también es importante que lo sepan. No pueden dar medicamentos de uso humano a las mascotas si un médico veterinario no se lo ha recomendado, no se lo ha recetado. Ya hemos tenido casos con animalitos con hemorragia por la famosa ibuprofeno, porque la gente lo da como que si fuera un humano y eso inmediatamente puede llegar a ocasionar una hemorragia interna hasta el punto de fallecer la mascota. ¿Qué recomendaciones también dar? Porque yo he escuchado y he visto en algunos que dicen vamos a purgar a los perritos, o dicen vamos a desparasitarlos y luego lo vamos a bañar con algún tipo de producto que es para eliminar garrapatas o esto, incluso le aplican en el cuerpecito mientras lo están bañando. ¿Eso también podría ser parte de una intoxicación? Sí, claro. Los productos que se ocupan para los baños contra los parásitos externos se puede utilizar, pero siempre bajo supervisión médica, sobre todo si el médico se lo recetó, cuánto es la dosis que se va a ocupar, el tiempo que se va a ocupar en la mascota, pero siempre todo químico que se utiliza para el baño medicado, que nosotros le llamamos, tiene que ser bajo supervisión, evitar de que la mascota se lama, no dejar del tiempo que le recomendó el médico veterinario y posteriormente enjuagarlo. Porque hay muchos casos que yo he visto que mucha gente me dice, no, doctor, es que a mí me lo recomendaron dejárselo. Todo químico trae consecuencias y las consecuencias pueden ser fatales hasta el punto también de ocasionar una parálisis renal. Tienen que tener mucho cuidado.
todo producto medicado siempre va bajo la recomendación de un médico veterinario. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando yo le decía al inicio, tienen la necesita o muy húmeda o la tienen muy seca? ¿También le aplican algún tipo de medicamentos, doctora? Eso también tiene que ver mucho con la hidratación de la mascota. Hay mascotas que no ingieren mucho líquido y eso tiende a verse también en las almohadillas, en la resequedad de la nariz o cuando están bajo el clima caliente, que no tienen un soporte donde ellos puedan estar sin que les dé los rayos solares. Eso también te ocasiona la deshidratación. Sí, tenemos una llamada, doctora. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Yo tengo una mascota, un perro, y cuando estaba pequeño se le aplicó un medicamento que es para las pulgas, pero la persona que se lo aplicó no tuvo cuidado y le echó en las partes donde él se lame. Entonces apareció con la piel arrancada, ¿verdad? Wow. Y sucesivamente siguió arrancando la piel hasta perdió una oreja, una cola, pero yo no podía llevarlo al veterinario porque estaba súper difícil. Entonces yo lo que hacía es que le aplicaba vaselina simple, me ponía mi guante, le daba moxicilina con jeringa y luego pues fui a conseguir inyecciones al veterinario y yo se las puse. Pues gracias a Dios lo recuperé, él creció un poco, solo le quedó una marca encima, como prácticamente una estrella. ¿Cómo podría yo cicatrizarle esto? Gracias por llamarnos. Por su atención, bueno. En muchos casos hay medicamentos que se ocupan, que es el famoso aceitito, ¿verdad?, que se aplica en el dorso de la mascota. Funciona para parásitos externos, pero ya he visto que muchas mascotas no son tolerantes a él. Pueden ocasionar unas alergias o una quemadura pues por contacto del medicamento, como en el caso tal vez de la señora. Lamentablemente no lo llevó donde un médico veterinario, ¿verdad? En muchos casos cuando medicamos así llegamos a producir más bien lesiones a las mascotas o incluso más bien le perjudicamos la piel al punto donde podemos hacerlo peor el problema, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre nosotros recomendamos visiten a un médico veterinario que les pueda apoyar en el problema médico que tiene el paciente. Excelente, importante también que hubiesen algunos lugares especiales, ¿verdad?, para aquellas personas que no tienen la capacidad de pago en algunas clínicas, ¿verdad? Importante que eso realice. Gracias a usted también porque realiza esas obras sociales en relación allí a aquellos pacientitos perrunos, ¿verdad? Sí. Y felinos también que pueden llegar a su clínica y usted les dé el apoyo, doctora. Para aquellas personas que en estos momentos ya hablamos de todas las características que puede conllevar a una intoxicación a nuestras mascotas, doctora, pero ¿qué recomendaciones usted les daría? Siempre cuando vayamos a darle alimentos de humanos a nuestras mascotas, que sea bajo una recomendación, ¿verdad? Ojo, antes de esto, ¿se le puede dar alimentos de humanos? Sí se puede porque ellos son de la familia de los carnívoros, sí, pero siempre bajo una recomendación médica. Correcto. Porque a veces nosotros mandamos este tipo de alimentaciones, pero cuando la mascota lo necesite, porque está bajo de peso, porque no hay desarrollo de masa muscular, porque está desnutrido, y hay alimentos que nos urgen implementarlos para que esta mascota pueda recuperarse más rápido, pero siempre bajo una recomendación médica. Es una dieta específica, es una preparación diferente a la que nosotros consumimos. Ok, por ejemplo, el menudo de pollo. Eso no es alimentación. No es correcto. No es correcto. Preferiblemente el tasajo de carne que hueso. Cómo no. Muchísimas gracias, doctora Anagret Centeno Vargas. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla de nuestra especialista. Hágase acompañar de ellos con muchísimo gusto. Yo sé que les van a ayudar. Vámonos de inmediato al otro lado del estudio. Está Saily. Buenos días. ¿Amo a alguien mucho más joven que yo? ¿Funcionará? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Está con nosotros ya preparada la doctora Nicole Mendoza Tijerino, psicóloga, y vamos a abordar este tema. Esperamos que pueda también apoyarle a tomar las decisiones más, ¿verdad?, convenientes, porque va a independencia de cada uno. Doctora, qué bueno que nos acompañe. Muchas gracias, Odilia. Es un tema muy bonito, muy interesante, que genera mucha controversia. Y aquí los muchachos en el estudio están bien animados, doctora. Ah, sí, qué bueno, eso me gusta. Cuéntenos. Bueno, en cuestión de pareja,
siempre se ha dicho que la edad no es lo fundamental. Sin embargo, hay otros factores, otros criterios que sí entran en juego, que ya lo hemos dicho muchas veces, que una de las primeras cosas que debe de haber para que esta relación funcione, independientemente de las diferencias que puede haber entre las dos partes, tiene que haber mucha admiración, debe de haber esa comprensión, debe de haber esa complementariedad. Quiero aclarar algo, Odilín. Cuando nosotros encontramos parejas con muchos años de diferencias, a veces es bien visto, pero en otros casos, cuando es la mujer, a veces se les critica muchísimo, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con la construcción social en que nosotros vivimos. Sin embargo, también quiero hacer un paréntesis. Si estamos hablando de chicas adolescentes, por ejemplo, niñas de 14, 16 años con varones de 40 años, la cosa ahí, permítamelo decir de esta manera, la cosa ahí es diferente, porque estamos hablando de niñas menores. Yo quiero que eso quede bien claro para que no confundamos y digamos, la psicóloga llegó a decir que todo se puede, ¿verdad? No, tenemos que ser muy responsables, saber qué edad tengo y qué puedo hacer en esas edades, por ejemplo. Y no es que no hayamos visto algunas relaciones así, con esa abismal diferencia de edad, ¿verdad? En las zonas recónditas de muchos países, y el de nosotros no es la excepción, se ven este tipo de relaciones, pero qué tan conveniente, o que también dice las leyes, porque las leyes expresamente hablan de cuando hay una mayoría o una minoría de edad a la hora de las relaciones, ¿verdad? Es que sí, perdón, Odilín, es que si estamos hablando, por ejemplo, de una niña de 13 años con una persona mayor, un hombre es otra cosa. Es otra cosa, es hasta un delito, Odilín, eso no es posible, porque estamos hablando de una niña. Bueno, cuando, por ejemplo, es una persona o una de la pareja tiene 19, 20 años y él tiene quizás 52, doctora, es bastante, ¿verdad? Sí, la diferencia. Es bastante. ¿Funciona? Es bastante la diferencia. Mire, yo creo que va a funcionar en dependencia de lo que ambos quieran, ¿ya? En dependencia de lo que ambos se han definido y cómo han ellos estructurado lo que vaya a durar la relación. Porque es que uno nunca sabe, Odilín. Podemos ser contemporáneos y esa relación al rato y dura, no sé, un año y no funciona, correcto. Exacto. Por eso es que yo digo, ¿qué es lo que se han puesto de acuerdo? ¿Cómo se han puesto ellos de acuerdo para que esto funcione? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a otorgar en esta relación? No es solamente me voy a unir porque me dio la gana de unirme, pues, o me gustaste y ya pasamos esta noche feliz y contentos. No. ¿Qué nos vamos a dar? ¿Qué voy a deponer como persona? Porque recuerde que a una relación de pareja llevamos nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros defectos, y eso no lo podemos nosotros quitar. Entonces tenemos que aprender a vivir con esos defectos de la otra persona y él con mis defectos. Entonces ahí viene la complementariedad. Lo que pasa es que muchas veces queremos hacer que la otra persona sea tal cual soy yo, o idénticamente, entonces ahí vienen los problemas. Eso no es posible, eso es muy difícil. Tenemos que ser muy comprensivos en esa parte. Doctora, yo leía 2222-7808, 2222-7808, si quiere hacerle una consulta a nuestra especialista, la doctora Nicole. Yo había leído algunos estudios, hubo observaciones de especialistas también, y decía que hoy en día la sociedad a nivel mundial, ¿verdad?, está muy enfocada en la edad y no en la calidad de la persona o en la calidad de vida de una relación, doctora. Pero más allá de la edad también tiene que ver el valor que le podemos dar al ser humano y al valor que le podemos dar también a esa vida en pareja. ¿Podría ser influente? Sí, no, es que es así, Odilí. Por eso cuando comenzamos esta conversación estábamos explicando que la edad no es todo, sino que hay otros elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración para que una relación de pareja funcione.
¿Por qué? Pues en mi práctica profesional yo tengo parejas que tienen muchos años de diferencia y se aman y están bien. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es que mire que la sociedad que nos van... No importa si ustedes están bien, si se respetan, si se aman, si no hay luchas de poderes, porque ese es otro problema en las parejas. A veces hay muchas luchas de poderes. Eso sí. Entonces, y eso destruye cualquier relación de pareja. ¿Tenemos la llamada? Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿le escuchamos? Quisiera hacer una consulta. Sí, ya lo está haciendo. Adelante. Bueno, escúchenos a través de la bocina de su teléfono, por favor, y nos hace la consulta. Con mucho gusto, ahí está la doctora pendiente. Adelante. Bueno, yo tengo 22 años. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Le pedimos por favor que cuando nos marquen al 2222-7808, nuestra línea acá en el estudio, utilicen la bocina de su teléfono, de su celular, para que nos podamos comunicar directamente. ¿Tenemos otra llamada, Chelito? Ok. Doctora, siempre en relación al tema de las edades, se ha estereotipado más que cuando la mujer es más adulta que el caballero, que cuando el caballero es más adulto que la dama, sobre todo con estas modas en el lenguaje de sugar mami, sugar daddy. Sí. Quizá por eso a veces esas relaciones están por debajo de la mesa, por decirlo así. Ya nos habla de esto, tenemos la siguiente llamada. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Soy de aquí de San Rafael del Sur, mi nombre es Irma López Avilés. Mire, quiero una consulta con la psicóloga. Tengo un niño que tiene 17 años y tiene problemas. Entonces yo quiero una cita con la psicóloga porque me está dando demasiados problemas, como que no quiere vivir, no quiere estudiar, y entonces me tiene desesperada. Cómo no, déjenos su dato completo y su número de teléfono. No es el tema que estamos abordando, pero con muchísimo gusto la doctora puede ayudar en estos temas, ¿verdad? Que no quiere estudiar, no quiere nada, estudiar, y con mucho gusto, si ella nos deja los datos a lo interno, tiene su consulta garantizada. Gracias, doctora. Bueno, entonces lo que hablábamos bueno, Odili, quizás para muchos no va a sonar muy bien lo que voy a decir, probablemente, pero yo no veo malo este tipo de relación, Odili, siempre y cuando las dos partes lo quieran. Que si es mayor y que si es con los términos que hoy en día se están utilizando, ¿qué más da? Si las dos partes están de acuerdo, pero si una de las partes no está de acuerdo, la cosa es diferente. Es que en cuestiones de amor, de pareja, de convivencia, si los dos están de acuerdo, pues que sigan adelante. Yo he escuchado que si no te da vergüenza, o sea, hay que tener vergüenza a la hora de tener una relación con alguien menor o mayor. No, definitivamente que no. Hay que tener bien claro lo que uno quiere, más que tener esa vergüenza y saber hacia dónde querer dirigir esa relación. Cómo no, doctora, esas recomendaciones para esas parejas que en este momento pues están iniciando. Bueno, yo creo que lo fundamental es que nos comuniquemos minuto a minuto, segundo a segundo, que nos centremos en cuestiones fundamentales y medulares que van a mantener una relación viva, como es esa admiración, esa complementariedad, esos proyectos que deben de haber entre ambos y que no hayan luchas de poderes, que eso destruye cualquier relación. Gracias, doctora Nicole Tijerino, Dios me la bendiga y ya será, ¿verdad?, independencia de ustedes como quieran vivir esa relación. Vámonos al otro lado del estudio, están los chicos preparados, Ailey.